La ponencia se titula Nociones elementales respecto al marco legal de la Organización Mundial del Comercio. Dicha disertación estará a cargo del abogado Aldo Fajardo Chan. El ponente es bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Derecho Aduanero, Comercio Internacional y Comercio Exterior. Es coordinador y director general del Grupo de Estudio de Derecho Aduanero y Comercio Internacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Egresado del 9º curso de Negociaciones Comerciales Internacionales del MINCETUR. Ha sido ponente del último congreso de grupos académicos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la actualidad labora como ayudante de investigación y asistente legal del Grupo Bigle. Puede empezar, doctor Fajardo, y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Bueno, yo me presento Juan Carlos, mi nombre es Aldo Fajardo, y como egresado de la carrera de Derecho Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi especialidad es el Derecho Aduanero, Derecho del Comercio Internacional y Comercio Exterior. Dentro, pues, de estas tres disciplinas que están muy enlazadas, un tema que es medular, es muy importante, es la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial del Comercio tiene diversa normativa que se ve irradiada, reflejada en la normativa, bueno, tanto local, aduanera, como incide en la normativa del comercio internacional, del comercio exterior, entre otros. Y por eso hemos escogido este tema, ¿no? Nociones elementales respecto al marco legal de la Organización Mundial del Comercio. A ver, voy a proyectar la diapositiva, así que voy a apagar la cámara para exponerlo. Bueno, entonces, cuando hablamos de marco legal de la OMC, entendemos de que hay un conjunto de reglas respecto a la Organización Mundial del Comercio. Y he procurado resumir la extensa temática en estos 7 puntos, ¿no? Los datos generales de la Organización Mundial del Comercio, porque tenemos que conocer en primer lugar de qué trata esta organización, qué cosa hace, un brevísimo trasfondo histórico, luego ya entramos a el plato fuerte, que sería el Acuerdo de Marrakech, los anexos del Acuerdo de Marrakech, los principios de la Organización Mundial del Comercio, las excepciones a los principios y ya a modo de complemento, ¿no? Donde aprender más sobre esta organización. Y bueno, hablemos entonces un poco sobre la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué cosa es, no? Tenemos este concepto, institución para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus miembros en los asuntos de comercio internacional de mercancías, comercio internacional de servicios y propiedad intelectual. Cuando escuchamos de la OMC, normalmente se nos viene a la mente el comercio internacional de mercancías, ¿no? De bienes, la compra-venta de mercancías, de bienes. Sin embargo, reducir el comercio internacional al comercio de mercancías es quizás un poco arcaico, ¿no? ¿Por qué? Porque existe también un comercio internacional de servicios. Existen 4 modalidades de comercio internacional de servicios, por ejemplo, que reconoce la OMC. Además, hay aspectos de propiedad intelectual que son de interés para la OMC. Podríamos preguntarnos entonces, oiga, entonces quizás la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, colisiona quizás con los objetivos de la OMC. No va tanto para ahí, porque la propiedad intelectual que le interesa a la OMC es propiedad intelectual vinculada justamente al comercio internacional. Y aquí te presento, bueno, algunos recortes, ¿no? Que he tomado de la misma web de la OMC. ¿Quiénes somos? La OMC puede verse de distintas perspectivas. Es una organización para la apertura del comercio. La apertura del comercio es algo que está muy relacionado a cómo se originó, cuáles fueron sus antecedentes, cuál fue su finalidad, ¿no? Y también tenemos que es un foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales. Entonces aquí ya vemos 2 objetivos, ¿no? La apertura y el foro de negociación. A la mano derecha, bueno, a la derecha de la pantalla estás viendo una foto de la señora Okonjo Iweala. Ella es la directora general de la OMC. ¿Para qué periodo? Para el periodo 2021-2025. Ella fue electa con el apoyo de la administración Biden. La administración Trump, en cambio, estaba decantándose más bien por una economista surcoreana, ¿no? Pero al final se decantaron por esta señora que es de África, ¿no? Y bueno, datos generales sobre la OMC.
Aquí te he puesto algunos mapas, bueno, un mapa, ¿no? Un recorte de un mapa. ¿Y por qué te pongo esto? Porque la OMC tiene una web, ¿no? Su web institucional, y dentro de su web, ¿qué cosa tienes? Tienes mapas, muchos mapas, mapas de miembros, mapas de qué país exporta más a qué otro país, ¿no? Por ejemplo, puedes ver el Perú de qué países importa más, a qué países exporta más, etcétera, ¿no? Los países más importantes en el comercio internacional de servicios, entre otros, ¿no? Bueno, aquí en verde vemos los países que son miembros, en amarillo vemos los observadores negociando su adhesión, y bueno, acá en plomo Groenlandia, pues, ¿no? Entonces vemos que la OMC abarca a casi todos los países del mundo, ¿no? Hay algunos, claro que no, ¿no? Por ejemplo, Corea del Norte. Corea del Norte no es parte de la OMC, ¿no? Y bueno, ¿qué datos tenemos de la web oficial de la OMC? Que a la fecha había 174 miembros desde el 21 de julio del 2016, ¿no? Miembros adheridos a la OMC. Obviamente el Perú forma parte de la OMC. Bueno, este es el trasfondo histórico, ¿no? La OMC, o mejor dicho, la intención, ¿no? De generar una organización que brinde reglas claras que permitan, ¿no? El comercio internacional de mercancías en un primer momento, se concibió después de la Segunda Guerra Mundial. La idea primero fue hacer el GATT, ¿no? El GATT de 1947. ¿Qué cosa es? Es un cuerpo normativo. También se vio como un foro de negociación y como un órgano de solución de diferencias. Estas tres características también las encontramos dentro de la OMC. ¿Y qué cosa más puedo saber del GATT? ¿Cómo puedo saber del GATT? Bueno, para conocer el GATT tienes que hacer lo mismo que para conocer la OMC. ¿Qué cosa? Consultar el acuerdo. Y aquí yo te dejo, por ejemplo, el link del acuerdo del GATT, ¿no? Del GATT de 1947. Mira, aquí está, ¿ves? Esto es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Esto te da, bueno, con el solo nombre, pues no un vistazo a cuál era el concepto de comercio que se tenía en ese entonces, ¿no? Si te hablo de arancel aduanero, el arancel aduanero se aplica a la mercancía, ¿no? Y el comercio, cuando, bueno, comercio de mercancías. Entonces el GATT estaba pensado para el comercio de mercancías. Esa es una característica importante, ¿no? Pero se pensaba crear una institución, porque el GATT es el acuerdo. ¿Cuál iba a ser la institución? Bueno, la institución iba a ser la OIC. La intención fue que se constituya como un pilar para la reconstrucción de la economía mundial luego de la Segunda Guerra Mundial, junto con las instituciones de Bretton Woods, como son, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Y por qué pongo acá que fracasó? ¿No? Porque la OIC en un principio suscitó gran expectativa, porque, bueno, Estados Unidos estaba impulsando, ¿no? Impulsando la creación de la OIC. Sin embargo, el Parlamento estadounidense no ratificó el acuerdo de la OIC, Carta de La Habana. Si me permites, acá te pongo la Carta de La Habana. Te estoy dejando varios links, porque, bueno, me han dicho que la exposición sea entre 30 y 40 minutos, pero para estudiar marco legal tienes que obligatoriamente remitirte a los textos de los acuerdos, textos de los tratados, entre otros, ¿no? Bueno, esta es la Carta de La Habana, que es Carta de La Habana para una Organización Internacional del Comercio, así se llama, ¿no? ¿Y qué sucede, no? El Parlamento estadounidense, acá está, mira, ese es el nombre, ¿no? Carta de La Habana para una Organización Internacional del Comercio. El Parlamento estadounidense, pues lamentablemente no ratificó el acuerdo de OIC y se quedaron con el GATT nomás, ¿no? Y ya, pues sin Estados Unidos, ya la OIC perdía mucha fuerza, mucho sentido, y bueno, al final quedó en una buena intención. ¿Qué sucede? Entonces teníamos el GATT. Pero el GATT fue concebido en 1947, como tú ya viste, estaba pensado para el comercio internacional de mercancías. Tenía también, pues, ciertos defectos, quizás que no permitían que se avance mucho, ¿no? Por ejemplo, la toma de decisiones. Te comento que en el GATT, para adoptar una decisión, todos los miembros tenían que estar de acuerdo. ¿Y qué sucede? Que a veces bueno, no, a veces no, necesariamente, en cuanto a solución de diferencias, por ejemplo, siempre va a haber una parte, por así decirlo, vencida y una parte, por así decirlo, la vencedora. La parte vencedora es la que sí va a querer que se adopte el acuerdo, mientras que la parte vencida es la que no va a querer que se adopte el acuerdo. Y si yo te digo que para adoptar para ejecutar un acuerdo, todos los miembros tienen que estar de acuerdo,
¿qué resultado vamos a tener? Que la parte vencida obviamente va a estar en contra y va a bloquear la ejecución de la decisión, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, era uno de los efectos del GATT. En el marco del GATT se desarrollan diversas rondas de negociación. Y quizás la ronda más extensa del GATT fue la ronda de Uruguay, que se extendió desde 1987 hasta 1994, ¿no? Aquí tienes, por ejemplo, como referencia, que fue la mayor ronda de negociaciones comerciales celebradas en el marco del GATT. ¿Y qué sucede? Que dentro de estas negociaciones se empieza a conversar, ¿no? ¿Qué cosas se pueden mejorar del GATT? Como cuáles son las nuevas concepciones y necesidades en el comercio internacional, entre otros, y se llega a un acta final en el año 1991. Sin embargo, ese mismo año no se firma, sino se firma en 1994. ¿Dónde? En Marrakech, en la ciudad de Marrakech. Es importante tener claro esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque de la ronda de Uruguay nace la Organización Mundial del Comercio. Y mira, la firma del acta es en 1994 en Marrakech. La Organización Mundial del Comercio nace a partir del Acuerdo de Marrakech de 1994. Entonces, ¿qué cosa? ¿Cuál es el documento importante de la ronda de Uruguay? Bueno, las rondas de negociación, al menos en el marco del GATT, dejaban algo que se llama el acta final, ¿no? El acta de las negociaciones. Y en este caso, se tiene el acta final en que se incorporan los resultados de la ronda de Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales. Te estoy dejando también el link. Toda esta documentación en general la encuentras dentro de la web de la OMC. Y entonces tienes el acuerdo de Marrakech. Debemos tener claro algo, ¿ya? Cuando vamos a estudiar una institución, un neófito quizás podría optar por ver primero, no sé, un juego de diapositivas, unas lecturas, textos explicativos, ¿no? Publicaciones, libros, entre otros. Sin embargo, como Estado de Derecho, ¿no? Como alguien que se desempeña dentro del rubro legal, del rubro del mundo jurídico, yo lo que te voy a recomendar siempre es que revises el texto del acuerdo. No solamente para OMC, sino para cualquier cosa. Por ejemplo, ¿quieres conocer cuál es el contenido del TLC con China? Bueno, léete el texto del acuerdo del TLC de Perú con China, ¿no? ¿Quieres conocer las reglas de, no lo sé, ALADI? Pues léete el Tratado de Montevideo de 1980. En este caso, como producto de las negociaciones efectuadas en el marco de la Ronda de Uruguay, se llega al Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. No te confundas, entonces, una cosa es la Organización Mundial del Comercio y otra cosa es la Organización Internacional del Comercio, ¿no? La Organización Internacional fue un proyecto, buenas intenciones, pero no llegó a nada, mientras que la OMC, Organización Mundial del Comercio, es lo que llega a nuestros días, ¿no? Y acá tenemos que hacer una pausa para revisar la web de la OMC. Te voy a enseñar cómo podemos acceder al contenido jurídico, ¿no? De la OMC. Ponemos OMC en el navegador, entramos acá, esperamos a que cargue, y acá nos van, bueno, acá tenemos diversos contenidos, ¿no? Acá hay contenido de estadísticas, de mapas, publicaciones breves, publicaciones que son un poco más extensas, cursos, de todo, ¿no? Lo que nos importa para nuestra exposición es esto. Nos vamos acá a documentos, datos y recursos y a textos jurídicos. Y acá, mira, ¿qué tenemos? La declaración de Marrakech. No te confundas, una cosa es la declaración, otra cosa es el acuerdo, otra cosa es el acta final. ¿Esta acta final qué cosa es? El acta final de la Ronda de Uruguay. Y el acuerdo por el cual se establece la OMC, que sería pues el texto constitutivo, ¿no? Sería este de acá. Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio o Acuerdo de Marrakech. Entonces tú ya sabes de dónde nace, pues, ¿no? Bueno, a modo resumido, ¿qué cosa encontramos acá? 16 artículos y una lista de anexos. Cada anexo implica desde uno a varios acuerdos. Bueno, si bien hay diversos artículos, te he resumido en las siguientes diapositivas lo más elemental, ¿no? De estos. Por ejemplo, las funciones. Mira, no vamos a la versión en PDF si quieres acá. Formato PDF. Bueno, esto sería el preámbulo, ¿no? Y acá artículo 1. Bueno, ¿cómo tiene que empezar un texto constitutivo?
evidentemente estableciendo la institución, pues, ¿no? Si esto fuera el texto constitutivo, no sé, de la Alianza del Pacífico, el artículo 1, por lógica tendría que ser, ¿no? Se está estableciendo la Alianza del Pacífico. En este caso, se establece la OMC, lo más elemental en redacción, ¿no? En redacción de acuerdos. Luego explicamos el ámbito, ¿no? Ya sé que se ha creado la OMC, pero ¿para qué sirve, no? Entonces, este es el ámbito. La OMC constituye el marco internacional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus miembros en los asuntos relacionados a los acuerdos e instrumentos jurídicos conexos incluidos en los anexos. Nuevamente vemos el tema de los anexos. Te voy a explicar de qué va, de forma general, de qué van los anexos, ¿no? Entonces nos dice, ya, vamos a ver temas de relaciones comerciales. Somos una institución, ¿no? Y luego acá, ¿qué más tenemos, no? Tenemos, bueno, los acuerdos, entre otros, ¿no? Algunos conceptos quizás un poco más accesorios, ¿no? Y aquí vemos el tema de las funciones. Aquí te lo he resaltado. Bueno, te he resaltado 5 bullets, ¿no? El primero, la aplicación, administración y funcionamiento de los acuerdos. ¿Qué cosa dice acá? Mira, la OMC facilitará la aplicación, administración y funcionamiento del presente acuerdo, o sea, del acuerdo de Marrakech y de los acuerdos comerciales multilaterales y favorecerá la consecución de sus objetivos. Además, constituye el marco para la aplicación, administración, funcionamiento de los acuerdos comerciales plurilaterales. A simple vista, multilateral y plurilateral suenan, bueno, alguien que no está entrenado en el lenguaje OMC podría decir es lo mismo, son sinónimos. No, de hecho no. El acuerdo multilateral en OMC, ¿qué cosa es un acuerdo multilateral? Es un acuerdo al cual se adhieren en automático los miembros que ingresan a la OMC. ¿Quieres ser parte de la OMC? Bueno, tendrás que aceptar este acuerdo necesariamente. ¿Y cuál es el acuerdo plurilateral? El acuerdo plurilateral es un acuerdo entre miembros de OMC que es opcional, ¿no? Si quieres lo adoptas, si no, no. Bueno, esa es la principal distinción, ¿no? Vemos que ambos son de interés para la OMC. Ahora, ¿por qué vemos el tema de la administración, no? Porque los acuerdos implican, por ejemplo, también exámenes de políticas comerciales, entre otros mecanismos. Un segundo, por favor. Ya, ok. Bueno, foro de negociación, ¿no? La OMC será el foro de negociaciones entre sus miembros acerca de sus relaciones comerciales multilaterales en asuntos tratados en el marco de los acuerdos incluidos en los anexos del presente acuerdo. Cuando hablamos de foro de negociación hablamos de que se van a brindar ciertas concesiones entre los miembros, por ejemplo, reducciones arancelarias, entre otros, ¿no? Pero acá hay una segunda idea que es importante, ¿no? En este numeral 2 de este artículo. La OMC podrá también servir de foro para ulteriores negociaciones entre sus miembros acerca de sus relaciones comerciales multilaterales y de marco para aplicación de los resultados de estas negociaciones, ¿no? Los miembros de la OMC también pueden negociar, por ejemplo, lo que son los acuerdos regionales, ¿no? Que pues se entiende que si la OMC pues, es el acuerdo mundial, los acuerdos regionales son, por ejemplo, ¿no? Acuerdos a nivel de Latinoamérica, acuerdos a nivel de África, a nivel de Asia, entre otros. Con respecto a la solución de controversias, debemos mencionar que, al igual que el GATT, la OMC pues también pueden surgir controversias, ¿no? Quizá, por ejemplo, un miembro realiza un acto que se considera una vulneración a alguno de los acuerdos plurilaterales, ¿no? O multilaterales, disculpen. ¿Y qué cosa se hace? Pues, ¿no? Se tienen mecanismos a través de los cuales la OMC va a brindar sus criterios y va a dictar alguna medida, ¿no? Si es que lo considera apropiado. Y una de las diferencias aquí con el GATT es que en OMC para adoptar una decisión, bueno, mejor dicho, para que no se adopte una decisión, ninguno de los miembros tendría que estar de acuerdo, un desacuerdo total. Esta regla que quizás parece un poquito más rebuscada, ¿qué cosa evita? Evita que suceda lo del GATT, pues, ¿no? Porque si hay una solución de controversias y hay una parte vencida y una parte vencedora, la parte vencida te va a decir nuevamente, ¿no? No, yo no quiero que lo ejecutes. La parte vencedora te va a decir que sí. No vas a llegar a un acuerdo actual. Entonces, para que no se adopte, tendría que ser desacuerdo total. Incluso la parte vencedora tendría que decirte, no apliques este criterio, ¿no? Esta decisión.
Ahora, esto es en cuanto a solución de controversias, ¿no? Respecto al examen de políticas comerciales, uno de los anexos del Acuerdo de Marrakech justamente trata este punto, ¿no? ¿Cuál es la idea del examen de políticas comerciales? Pues brindar transparencia a los actores del sector privado y sector público que requieren esta información para sus operaciones comerciales. Y finalmente tenemos el tema de la cooperación, ¿no? Que dice acá, con el fin de lograr una mayor coherencia en la formulación de las políticas económicas a escala mundial, la OMC cooperará según proceda con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, ¿no? Estas dos instituciones justamente que, bueno, que se conocen como instituciones de Bretton Woods. Bueno, vemos acá la estructura. La estructura la encontramos en los artículos 4 y 6 del Acuerdo de Marrakech. Vamos a ver acá. Bueno, aquí te lo tengo de forma resumida, ¿no? Tienes una conferencia ministerial, un consejo general, que ejerce dos funciones, ¿no? La función de solución de diferencias y también el examen de políticas comerciales con miras a la transparencia. Tienes tres consejos que justamente eh, están relacionados a estas tres materias que le interesa mucho a la OMC, que es el Consejo de Comercio y Mercancías, ¿no? Que evidentemente pues, es el comercio internacional de bienes, que está relacionado con el acuerdo GATT, el Consejo de Comercio y Servicios, te había mencionado que hay cuatro modalidades, por ejemplo, de comercio y servicios. Eso está relacionado con un acuerdo que se llama AGCS, Acuerdo General de Comercio y Servicios. Y este Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Este consejo, pues, está relacionado a un acuerdo que se llama Acuerdo ADPIC. Luego tienes los órganos subsidiarios y tienes también estos comités, ¿no? Te cito acá tres: el Comité de Comercio y Desarrollo, el Comité de Restricciones por Balanza de Pagos y el Comité de Asuntos Presupuestarios. Y tiene la Secretaría, ¿no? Que justamente te había mostrado en las primeras diapositivas, que estaba a cargo de, bueno, una señora africana, ¿no? Vamos a ver un poco más a detalle esto. Estructura de la OMC. Mira, la conferencia ministerial está compuesta por ¿quién? Por representantes de todos los miembros. Bueno, en OMC sí se habla de países, ¿no? Es importante conocer la terminología porque, por ejemplo, en APEC no se habla de países, se habla de economías. Eso tiene un sentido, ¿no? Que, bueno, en APEC se busca, por ejemplo, que participen Taiwán, China, todos, ¿no? En cambio, en OMC no va tanto por la idea. Bueno, que se reunirá por lo menos una vez cada 2 años. La conferencia ministerial desempeñará las funciones de la OMC y adoptará disposiciones necesarias a tal efecto. La conferencia ministerial tendrá la facultad de adoptar decisiones sobre todos los asuntos comprendidos en el ámbito de cualquiera de los acuerdos comerciales multilaterales, estos que son obligatorios para todos los miembros. Si así se lo pide un miembro, de conformidad con las prescripciones concretas que en materia de adopción de decisiones se establecen en el presente acuerdo y en el acuerdo comercial multilateral correspondiente. Luego nos vamos a el segundo escalón, que es el Consejo General. Está compuesto también por representantes de todos los miembros que se reúnen según proceda. Y aquí vemos justamente el tema de las funciones que desempeñan, ¿no? Mira, en los intervalos entre reuniones de la conferencia ministerial, este primer escalón, mientras nos están reuniendo, ¿qué cosa hace el Consejo General? Desempeña las funciones de este Consejo General. El Consejo General cumplirá también las funciones que se le atribuyen en el presente acuerdo y establece normas para su procedimiento. Aquí vemos, por ejemplo, que en el numeral 3 se habla de cómo el Consejo General ejerce las funciones de solución de diferencias, que está comprendido en este que se llama ESD. El ESD también es uno de los anexos del Acuerdo de Marrakech. Y también vemos que desempeña las funciones de examen de políticas comerciales. Respecto a los consejos que te he mencionado, ¿no? Te he mencionado CAT, ADPIC, AGCS. Bueno, aquí tienes un poco más de detalle. Se habla de los tres consejos, justamente de las tres temáticas, ¿no? La propiedad intelectual, el comercio de servicios y lo que es comercio de mercancías. Esos son los tres consejos, ¿no? Luego habíamos visto el tema de órganos subsidiarios, que se encuentra comprendido en el numeral 6. ¿No? Mira, acá el Consejo de Comercio y Mercancías, bueno, los tres consejos establecerán los órganos subsidiarios que sean necesarios, ¿no? Dichos órganos subsidiarios establecerán sus respectivas normas de procedimientos, ¿no? Con respecto a los comités, igual acá tienes mención a los comités,
Y con respecto a lo que es la secretaría, pues aquí tienes algunas funciones, ¿no? Se establecerá una secretaría, la conferencia ministerial nombra al director general y adopta un reglamento que estipule las facultades, los deberes y otros, ¿no? Bueno, entre otros, ¿no? Bueno, con respecto a las relaciones de la OMC con otras instituciones, uno de los artículos del Acuerdo de Marrakech, que es este artículo 5, es el que trata el tema, ¿no? Mira, el Consejo General concertará acuerdos apropiados de cooperación efectiva con otras organizaciones intergubernamentales que tengan responsabilidades afines a las de la OMC. Y es que la OMC, pues, no es la única institución que regula o que tiene efecto en el comercio internacional, ¿no? Hay otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, CENUDMI, ¿no? Entre otros. Bueno, acá nos habla de organizaciones intergubernamentales, ¿no? No de los privados. El Consejo General podrá adoptar disposiciones apropiadas para celebración de consultas y la cooperación con organizaciones no gubernamentales. Mira, un artículo para organizaciones entre gobiernos y organizaciones que no son de gobiernos. Y respecto a este punto, te dejo 3 enlaces, ¿no? Que espero sean de tu interés. Mira, a ver. Aquí justamente la OMC tiene, tiene en forma muy resumida, ¿no? Sus temas puntuales, ¿no? En diversos posts, por así decirlo, ¿no? De su web. Bueno, aquí hablan un poco de la OMC y otras organizaciones. ¿Quieres conocer cuáles son las organizaciones intergubernamentales con las cuales la OMC mantiene relaciones? Lo tienes acá, mira, por materias, mira. Mira acá, por ejemplo, en temas de desarrollo, en temas de estudios económicos, en temas de relaciones exteriores. Mira, por ejemplo, con Naciones Unidas, ¿no? La OMC mantiene relaciones con Naciones Unidas, entre otros, ¿no? Y también mantiene relaciones, pues, con ONGs, ¿no? También lo puedes ver acá. Ahí te estoy dejando el link para eso también, ¿no? Sobre la participación de las ONGs, en las decisiones de la OMC y también algunas situaciones vinculadas a la transparencia y la publicidad, ¿no? Bueno, con respecto a la adopción de las decisiones, aquí tienes una explicación, bueno, la explicación que da el Acuerdo de Marrakech, ¿no? Mira, dice, la OMC mantiene la práctica de adopción de decisiones por consenso seguidas en el GATT. O sea, leer solamente esta oración te da la idea de, oye, pero entonces que si uno no está de acuerdo, ya no se puede ejecutar, no se puede adoptar la decisión. No, ¿por qué? Porque si bien esto es una regla general, la regla excepcional, ¿qué cosa te dice? Salvo disposición en contrario, cuando no se pueda llegar a una decisión por consenso, o sea, cuando un miembro te dice, no optemos esta decisión, ¿qué cosa haces? ¿Nos quedamos como el GATT? No. Dice, la cuestión objeto de examen se decidirá mediante votación. Entonces ahí nos vamos ya a un tema de mayorías, ¿no? Y bueno, acá tienes una nota, ¿no? Se considerará que el órgano del que se trate ha adoptado una decisión por consenso sobre un asunto sometido a su consideración. Si ningún miembro presente en la reunión en que se adopte la decisión se opone finalmente a ella, ¿no? Es una descripción de cómo se adoptaban las decisiones en el GATT de 1947. Entonces vemos que la OMC es mucho más acertado mucho más acertada en ese punto, ¿no? Es más difícil que se bloquee la decisión. Volviendo al tema, volviendo al marco legal, ya te he explicado un poco de cómo funciona el Acuerdo de Marrakech, te tengo que comentar que hay anexos. Y hay 4 anexos, en realidad. Son anexos extensos, ¿no? El anexo 1, que se divide desde el 1A hasta el 1C, ¿no? Mira, el 1A, ¿qué cosa es? Acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías. Aquí está un GATT, pero este es el GATT de 1994, es la versión actualizada del GATT. Y tienes otros acuerdos. Mira, por ejemplo, acá hay un acuerdo de antidumping, ¿no? Acuerdo de valoración de las normas de origen que son relevantes, ¿no? Para determinar el origen de una mercancía y acogerse al beneficio de los acuerdos comerciales. Salvaguardias, subvenciones, facilitación de comercio. Tienes medidas sanitarias y fitosanitarias que están relacionadas a la inocuidad de los productos. Tienes el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, que está relacionado, por ejemplo, a estándares de calidad. Luego tienes el 1B. Mira, el 1A es comercio de mercancías, ¿no? Bastante extenso. Luego tienes el 1B. ¿Qué cosa es el 1B? El AGCS, Acuerdo General de Comercio de Servicios, ¿no?
Aquí vas a encontrar, por ejemplo, las 4 modalidades de comercio de servicios y más información. El 1C, ¿qué cosa es? El ADPIC, ¿no? Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados al comercio, ¿no? Entonces, estos de acá, ¿qué cosas son? Acuerdos multilaterales. Todos los miembros de la OMC están obligados a adoptar estos acuerdos. Luego vemos el anexo 2. ¿Qué cosa es el anexo 2? Entendimiento sobre solución de diferencias. Y mira, yo te había hablado justamente que el Consejo General ejerce funciones, ¿no?, de solución de diferencias. El entendimiento de solución de diferencias es, bueno, los que han estudiado un poco de derecho podrían tomarle como algo similar a un código procesal civil, un código procesal penal, ¿no? Pero aquí se establecen las reglas sobre cómo se somete, ¿no?, a discusión una controversia, cómo se determina el resultado en primera instancia, en segunda instancia, entre otros, ¿no? El anexo 3, mecanismo de examen de las políticas comerciales. Bueno, sobre el mecanismo de examen de las políticas comerciales, tenemos que ver que esto es un tema relacionado a la transparencia, ¿no? Permite que la OMC, pues, justamente verifique el cumplimiento de los acuerdos, ¿no? Qué medidas están tomando para la ejecución de los acuerdos, bueno, en los diversos países, cuáles son las prácticas comerciales, entre otros. Y esta información, pues, es muy importante, ¿no? Para otros países, para otras organizaciones intergubernamentales, para los privados, etcétera. ¿El Perú cuántos exámenes de políticas comerciales ha tenido? Bueno, ha tenido 5 exámenes, ¿no? Aunque en la web de la OMC se visualizan 4. ¿Y cuál es el último? El de 2019, ¿no? Ahí te pongo también el enlace para que puedas consultar esta información. Y luego ya tenemos lo que son acuerdos comerciales plurilaterales. Acuérdate, el multilateral, todos los miembros. El plurilateral, solo los que deseen, ¿no? Y aquí tienes, por ejemplo, mira, acuerdos sobre aeronaves, contratación pública, lácteos, ¿no?, bovinos, entre otros. El Perú no forma parte de ninguno de estos acuerdos plurilaterales, no ha suscrito ninguno. Y bueno, entonces ya conocemos qué cosa es el Acuerdo de Marrakech, conocemos a rasgos básicos cómo es la organización, cuáles son las funciones de la OMC, y debemos irnos ahora a un punto muy importante, que son los principios de la OMC. Cuando en derecho hablamos de principios, nos referimos a ¿qué? A ciertas directrices, ¿no?, ideas rectoras, que van a incidir sobre todo el cuerpo normativo, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de los principios del Código Civil, ¿no? Podríamos hablar de los principios de la Ley General de Aduanas. En este caso tenemos, pues, principios de la OMC, que son principios que inciden en los diversos acuerdos de OMC, y justamente vamos a ver acá un aspecto bastante práctico. En primer lugar tenemos la no discriminación. La no discriminación se desdobla en dos subprincipios, ¿no? El subprincipio de nación más favorecida y el subprincipio de trato nacional. ¿Qué cosa es la nación más favorecida? Bueno, si bien en el GATT hay un desarrollo mucho más extenso, ahí te lo resumo. Si un país le otorga un beneficio a otro país, este se debe extender a los demás miembros. Un ejemplo bastante práctico, ¿cómo se estaría vulnerando el principio de nación más favorecida? Imaginemos que Perú le da beneficios a las papas bolivianas, pero no a las papas ecuatorianas, ¿no? Entonces ahí hay una vulneración al principio de nación más favorecida, ¿no? Porque hay uno que tiene un beneficio que no le estás dando a otro. ¿Qué cosa dice la OMC? Ese beneficio se le extiende a todos, por favor, ¿ya? Tú no le puedes decir, por ejemplo, las papas bolivianas van a pagar el 6% del valor en la importación, ¿no? Y las papas ecuatorianas van a pagar, no sé, pues el 20, el 40%, porque no sé, estoy molesto por Ecuador, ¿no? Eso no puede pasar en OMC. OMC te va a decir, ya tú le cobras 6% a Bolivia, bueno, le cobras 6% a todos. Esa es una nación más favorecida, ¿no? Bueno, aquí ves, ¿no? Cualquier ventaja, favor, privilegio concedido por una parte contratante a un producto originario de otro país será concedido inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de todas las demás partes. No puedo hacer distinción en estos beneficios, ¿no? Y el trato nacional, ¿qué cosa es? Bueno, el trato nacional implica de que no le puede dar más beneficios a tus mercancías y perjudicar quizás así a las mercancías extranjeras, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué cosa tienes en el GATT? Mira, las partes contratantes reconocen que los impuestos y otras cargas interiores, así como las leyes, reglamentos y otros,
eh, reglas u otros, no deberían aplicarse a los productos importados o nacionales de manera que se proteja la producción nacional. Yo no podría, por ejemplo, exigirle reglas sanitarias eh, poco, poco, poco complicadas, quizás muy sencillas, ¿no? Al producto peruano, pero sí empujarle toda la carga al producto extranjero, ¿no? Porque ahí estoy perjudicando al extranjero, estoy haciendo una forma de discriminación para proteger mi producción nacional. Ya, eso no puede suceder en OMC. Entonces, estos dos principios juntos son el principio de no discriminación, ¿no? Luego nos vamos al tema de previsibilidad mediante consolidaciones. ¿Y qué cosa es consolidar, no? Consolidar es eh, hacer concretos los compromisos, ¿no? ¿Y qué cosa se puede consolidar, por ejemplo? Se puede consolidar el arancel en la OMC. ¿Cómo es un arancel consolidado? Bueno, es como un tope que el miembro se establece al momento de ingresar a la OMC. Te dice, por ejemplo, mi arancel máximo será de 20%, ¿no? Mi consolidado es 20%. Entonces, tus aranceles pueden llegar al 20%, ¿no? No podrías, no, porque yo me he molestado, porque no quiero, no sé qué cuánto, le meto un arancel de 100, de 200%, no podrías. No podrías hacer eso, ¿no? Tu arancel máximo va a ser 20%. Y aquí tenemos, pues, ¿no? Una reseña importante que se realiza en la web de la OMC. No existe un acuerdo jurídicamente vinculante en el que se establezcan los objetivos en materia de reducciones arancelarias, ¿no? En lugar de ello, los distintos países enumeran sus compromisos en listas anexas al protocolo de Marrakech, ¿no? Sus aranceles consolidados. Aldo, ¿y el arancel consolidado peruano por dónde está? Bueno, está por el 30%. Eh, si un loco te dice voy a poner el arancel del 200%, bueno, ya sabes que se va a topar con la OMC que le va a decir, oye, al momento de tu adición me dijiste el 30%, ¿no? Y aquí también te dejo algunos links respecto a aranceles consolidados. Respecto a prohibiciones de restricciones cuantitativas, bueno, ¿qué cosa es una restricción cuantitativa? No es, por ejemplo, decir, va a haber un límite de importaciones, ¿no? Puedes importar, no sé, pues, papas, pero hasta cierta cantidad, hasta cierto peso, ¿no? Hasta cierto tonelaje. Hasta ahí nomás pueden llegar las importaciones de papa, ¿no? Nacionales. Es un ejemplo, ¿no? De restricción cuantitativa. ¿Qué cosa tenemos acá en las diapositivas? En mercancías está prohibido el uso de restricciones cuantitativas, no se puede. Y en servicios, bueno, en servicios para los sectores y modos de suministro indicados en la lista de compromisos específicas. Aquí tenemos que hacer mención de algo, ¿no? El tema de servicios es un poco más delicado para los países, por lo que ellos, bueno, los países lo que hacen es que brindan una lista consolidan una lista de servicios sobre los cuales asumen los compromisos, ¿no? De AGCS. Bueno, aquí también tenemos lo que nos indica la OMC respecto al contingente arancelario. Deben saber que la OMC tiene un glosario, un diccionario de OMC. Aquí les dejo el enlace. Y nos dice, ¿no? Régimen de importación en el que se aplican a las cantidades importadas en el marco de un contingente derechos de importación inferiores a los aplicados fuera del contingente. Bueno, este ejemplo, por ejemplo, sería, ¿no? Pero volviendo al caso de las papas, sería, en el Perú se va a importar papas con un arancel del 10% hasta alcanzar las 200 toneladas anuales. Fuera de esas 200 toneladas, el arancel ya no va a ser de esa cantidad, sino va a ser de 80-90%, ¿no? Del valor. Eso sería, por ejemplo, un contingente arancelario dentro de lo que nos explica este concepto. Y bueno, aquí vemos el desarrollo del GATT en cuanto a este tema, ¿no? Ninguna parte interpone prohibiciones ni restricciones a la importación de un producto del territorio de otra parte contratante o a la exportación o a la venta para la exportación de un producto destinado al territorio de otra parte contratante. Ya, las restricciones cuantitativas no pueden ser solamente para la importación, ¿no? Sino también existen para exportación. ¿En el Perú hemos tenido este tipo de restricciones? Sí, sí hemos tenido. Hemos tenido. De hecho, una lectura bastante recomendable para conocer esto es el libro de Guamán Cialer, del 2019, si no me equivoco, se llama Derecho Aduanero y de Comercio Exterior. Y en este libro, Guamán Cialer, en su primer capítulo, si mal no recuerdo, hace justamente un recuento histórico, ¿no? De cómo ha sido la legislación aduanera en el Perú. Y ahí pues notamos de que
Antes ha habido aranceles a la exportación, actualmente solamente hay aranceles a la importación porque se busca promover la exportación. Antes había aranceles para la exportación, eh, había prohibiciones cuantitativas a la importación, este tipo de cosas hasta cierto tope tienes un arancel y luego de ese tope tienes otro arancel, entre otros, ¿no? Afortunadamente eso ya no pasa en el Perú. Bueno, también ahora está prohibido por la OMC. La transparencia, ya, esto es importante, ¿ya? ¿Por qué? Mira, porque para que el comercio funcione bien, los actores necesitan reglas claras y acceso a la información, ¿ya? Necesitan saber cuáles son, por ejemplo, las prácticas comerciales, si un país está cumpliendo o no con los acuerdos asumidos en OMC, entre otros, ¿no? Y justamente por eso la OMC realiza el examen de políticas comerciales, ¿no? Que sirve para asegurar la transparencia. Y adicionalmente a esto, existen mecanismos de transparencia en los diversos acuerdos comerciales. Los diversos acuerdos comerciales suscritos en el marco de la OMC. ¿Cuáles? Estos de acá, ¿no? Eh, También para los acuerdos regionales. Los acuerdos regionales, por ejemplo, la ADI, entre otros, ¿no? Todos estos acuerdos tienen su mecanismo de transparencia. Si tú lees el texto de los acuerdos, siempre vas a encontrar mecanismo de transparencia. Y aquí te pongo algunos ejemplos, ¿no? Mira, el mecanismo de transparencia para los acuerdos comerciales regionales, que es una decisión de OMC, te dejo el link. El mecanismo de examen de las políticas comerciales, bueno, este anexo que te había mencionado, ¿no? Te dejo ahí también. Y, por ejemplo, un artículo del acuerdo de facilitación de comercio, que es parte del anexo 1A, con respecto también al tema de la transparencia, ¿no? Entonces, ya conocemos este principio. Y el trato especial y diferenciado, que es el último principio, a simple vista podría parecer contradictorio, ¿no? Con el principio de no discriminación, porque si me estás hablando de un trato especial, es que no va a ser el mismo trato para todos, entonces, ¿no? Que hay ciertas circunstancias en las que no sucede esto. Y sí, es válido ese análisis. Sin embargo, en derecho se sabe, pues, ¿no? De que no todo principio es absoluto. ¿Y cuál es la situación importante en el trato especial y diferenciado? Que no todas las partes, bueno, no todos los miembros de la OMC tienen el mismo nivel de desarrollo económico, el mismo nivel de desarrollo comercial, las mismas necesidades, entre otros. Por ejemplo, en OMC no se habla de países de tercer mundo, ¿no? Se habla de PMA, país menos adelantado. País adelantado, país en desarrollo y PMAs, ¿no? Los acuerdos de la OMC contienen disposiciones especiales que confieren a los países en desarrollo derechos especiales y permiten a los demás miembros otorgar a esos países un trato más favorable. Obviamente no vas a poder alegar una vulneración quizás al principio de nación más favorecida si le estás dando un trato más favorable a un país, no sé, de África, ¿no? A un país que está en una situación muy precaria. Ahora, esto del trato especial y diferenciado se encuentra en todos los acuerdos de la OMC, ¿no? Por lo menos en la mayoría. Incluso, por ejemplo, se les da facilidades para la ejecución de los acuerdos. O sea, tú lo adoptas cuando entras a la OMC, sí, porque es multilateral, te obligas a cumplirlo, sí, pero de acuerdo a ciertas circunstancias, por ejemplo, podrías encontrar en el acuerdo algún artículo que diga, ¿no? Los países en desarrollo lo aplican desde el primer día, los PMAs, en cambio, lo pueden aplicar, bueno, tienen que aplicar el acuerdo al 100% en los próximos 10 años, ¿no? Luego de suscrito, luego de ratificado el acuerdo, ¿no? Ese tipo de artículos, ese tipo de criterios se consideran dentro de lo que es trato especial y diferenciado. Aquí, por ejemplo, te pongo el acuerdo de facilitación de comercio, en el que se menciona esto, ¿no? Mira, por ejemplo acá, los países menos adelantados miembros solo tendrán que asumir los compromisos en la medida compatible con las necesidades de cada uno de ellos en materia de desarrollo, ¿no? Finanzas y comercio con sus capacidades administrativas e institucionales, ¿ves? Aquí te habla justamente de esta situación de necesidad que tienen estos países. Y ya viéndolo quizás de un vistazo un poco más general, si los principios no son absolutos, los principios tienen límites, tienen excepciones. Aquí te presento el listado completo de excepciones a los principios de la OMC y en qué artículos del GATT te encuentras, ¿no? Las excepciones generales, que es una lista, ¿no? Que se encuentra en el artículo 20 del GATT. Los acuerdos comerciales regionales, ¿no? Porque si yo te decía en nación muy favorecida, tú no le puedes dar un beneficio a un país y negárselo a otro, entonces podría decir alguien, ¿no? Ah, pero como la Alianza del Pacífico, el Perú le ha dado beneficios a Chile, México y Colombia, pero no se los ha dado a Argentina, ¿no?
bueno, justamente está, y hay algo que se le conoce en la jerga de OMC como cláusula habilitante, ¿no? Que es justamente este artículo 24 del GATT. Las exenciones son otro listado taxativo también del GATT, justamente que permiten saltarse quizás los principios de la OMC, ¿no? Por ciertas circunstancias. Luego tienes excepciones por seguridad, que están más relacionadas a la seguridad nacional, entre otros, ¿no? Y luego tienes esto de salvaguardias, antidumping y compensatorios, ¿no? Debemos distinguir acá que los derechos antidumping y las medidas compensatorias están orientadas a enfrentar prácticas comerciales desleales, ¿no? Como el dumping o los subsidios, ¿no? A la exportación que realizan los países. Mientras que las salvaguardias están orientadas a mitigar los efectos de un aumento de las importaciones que sea lesivo, ¿no? Para la rama de producción nacional. Entonces, estas serían las excepciones a los principios de la OMC. Y ya nos vamos al último tópico de nuestra exposición. ¿Dónde aprender más sobre la OMC? Yo te había mencionado que la web de la OMC es bastante completa, ¿no? Y que tiene varios incluso cursos, mapas, todo, ¿no? Bueno, la OMC tiene un campus virtual, ¿no? El campus virtual, te dejo el link. ¿Qué cosa tienes que hacer ahí? Inscribirte. Y hay varios cursos, ¿no? Los cursos de la OMC, pues, van desde el nivel básico al intermedio hasta el avanzado. Puedes encontrar un curso básico de solución de diferencias, un curso intermedio y un curso avanzadísimo, ¿no? Como para que ya lo sepas de memoria, ¿no? Sepas de memoria el tema. La inscripción es gratuita, yo me he inscrito, por ejemplo, al campus virtual de la OMC y constantemente me capacito, ¿no? También encuentras diapositivas y otro tipo de materiales, ¿no? Y ya con esto concluyo mi exposición. Espero haber terminado dentro del tiempo previsto. Y si tuvieran alguna pregunta, agradecería que la planteen. Agradecer al ponente Fajardo por dicha magistral exposición y a continuación invito al público que nos está acompañando a formular su cualquier tipo de interrogante o pregunta. Solamente tendría que alzar la mano y activar su micro. ¿Ningún presente desea formular una pregunta? Doctor Fajardo, por interno me acaban de llegar algunas preguntas y me gustaría formularlas. Una compañera nos pregunta, Claro. ¿cómo influye la Organización Mundial del Comercio en la balanza de pagos de cada país? Ya, a ver. La Organización Mundial del Comercio establece reglas justamente para la exportación y para la importación. He mencionado, por ejemplo, de que no puedes hacer reglas para proteger tu producción nacional, ¿no? Ese tipo de cosas van a incidir bastante en el flujo de las importaciones y las exportaciones. Imagínate si no existiera la OMC y no existieran estas reglas mundiales, cada país haría lo que quisiera, ¿no? Podría sus propias reglas, podría sobreproteger su producción nacional, podría ponerle todo tipo de trabas a las importaciones, podríamos quizás pasar a una etapa mercantilista, quizás, ¿no? Yo quiero solamente exportar y no quiero importar, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, se ven bastante limitadas por la OMC, justamente porque se brindan reglas contra la discriminación, reglas que van contra el proteccionismo, van contra los abusos de derecho, entre otros, ¿no? Entendido, doctor. Doctor, tengo una siguiente pregunta, de una compañera. ¿Cómo funciona el sistema de solución de diferencias de la OMC? Ya, A ver si nos podría explicar, por favor. claro, claro. Ya, el sistema de solución de diferencias de la OMC, aquí que está descrito en el ESD. En una primera etapa, pues se va a lo que es una etapa de consultas, de buenos oficios y otros. Luego se va a una etapa grupos, de grupos especiales, que justamente van a ver los argumentos de hecho y de derecho,
y ellos emiten la decisión que podría ser podría entenderse como una decisión de primera instancia, ¿no? Y si una de las partes no está conforme, entonces pasan a apelación. Y en apelación, ¿qué cosa ven? Argumentos de hecho y de derecho. O sea, cuando hablo de argumentos de hecho, me refiero a, este país hizo esto, ¿no? Hizo esto, puso tal arancel que me está afectando, y no me está afectando, ¿no? Eso es el argumento de hecho. El argumento de derecho, ¿cuál sería? Está vulnerando, no sé, pues el artículo 15 del GATT, ¿no? Ya. Eso se ve en primera instancia, en la fase de grupos especiales. Y en la etapa de apelación ya no se ve eso. En la etapa de apelación solamente se ven temas de derecho, ¿no? Ahora, recientemente también hay temas de arbitraje dentro de solución de controversias de OMC, ¿no? Pero no es algo todavía que se recurra bastante, ¿no? Si quieres conocer más sobre cómo funciona esto del sistema de solución de controversias, tienes que leer este anexo de acá, que es el ESD, este de acá, Entendimiento de Solución de Diferencias. Mira, aquí está el ámbito de la aplicación, la administración, las disposiciones generales, acá está la etapa de consultas, justamente que te decía, porque la idea de OMC no es que te vayas al litigio, ¿no? al procedimiento, sino más bien dejarlo en una primera etapa. Algo similar con lo que pasa con los procesos civiles peruanos, ¿no? Que es obligatorio pasar primero por conciliación. Bueno, acá primero es obligatorio pasar una etapa de consultas, ¿no? Mira, acá están los buenos oficios. Ves que también hay conciliación y mediación, mira, en el marco de la OMC, ¿no? Luego ves esto que te dije, los grupos especiales, que es como la primera etapa, ¿no? Cómo se establecen, cómo se componen los grupos especiales, la participación de los terceros, ¿no? Los terceros pueden participar como veedores, ¿no? Por ejemplo, para adquirir experiencia. Así ha adquirido experiencia el Perú en esos temas, ¿no? Bueno, los procedimientos, y ya acá un poco más abajo vas a encontrar también el tema de las apelaciones, ¿no? Así funciona el sistema de solución de controversias de OMC. Doctor, un compañero nos acaba de llegar su interrogante, que es la siguiente. ¿Cómo podemos utilizar la OMC para propiciar la inversión extranjera? Ya, no sé si tú te acuerdas que yo te he mencionado que uno de los principios de la OMC es justamente la transparencia. ¿Qué crees que pasa cuando un país no adopta, por ejemplo, o vulnera abiertamente los acuerdos suscritos, ¿no? Los acuerdos que suscribe? Es un país que no tiene credibilidad, es un país que no te da ningún tipo de garantías. En cambio, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú eres un país que cumple con tus acuerdos, que te hacen el examen de políticas comerciales y los resultados son positivos, ¿no? ¿Qué cosa sucede? Pues es un país que adquiere más credibilidad, más confianza. Es un país que los inversionistas van a poder ver como un país en el cual es apropiado invertir, ¿no? Donde sus inversiones van a estar garantizadas. Ahora, ¿qué sucede? Mira, en el marco de mi experiencia como abogado aduanero, el comercio internacional tiene una importante participación, por ejemplo, de multinacionales, empresas que están pues, ¿no? en varios países, que tienen no sé, su matriz en Europa, en Asia, y tienen filiales peruanas. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, no sé, Panasonic Perú, su filial, es la filial, la matriz está no sé, en Corea, Panasonic Perú le importa mercancías a Panasonic Corea, ¿no? Le importa mercancías, y acá realizan diversos procesos productivos, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería si Perú no fuera parte de la OMC y entra un gobierno pues alocado, ¿no? Y dice, yo no quiero que acá nadie importe mercancías, que acá en el Perú vamos a industrializarnos a la mala, ¿no? Ese tipo de discursos, ¿no? Trasnochados. ¿Qué cosa sucedería? Por ejemplo, podría decir, yo no quiero transnacionales. Entonces Panasonic ya no va a abrir la filial en Perú, y ese comercio internacional que genera un arancel, que genera un ingreso, que se realiza con miras a un proceso productivo, por lo cual va a generar trabajo, ya no se daría, ¿no? Un gobierno así, por ejemplo, podría decirte, yo le voy a dar beneficios arancelarios solamente a mis amigos de acá de la región, ¿no? A los amigotes, a los presidentes amigotes, ¿no? Entonces, ya sí, Bolivia y Venezuela no más tienen estos beneficios, ¿no? Los demás tienen aranceles imposibles, por ejemplo, ¿no? Ya ese tipo de cosas, por ejemplo, podría desalentar la inversión, ¿no? El trato nacional, por ejemplo, ¿no? Si no existiera la OMC, los países estarían pues totalmente tentados a ponerle pues medidas muy simples a sus productos y exigirle de todo a los productos extranjeros, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, son justamente las que incide la OMC en el tema de inversión, ¿no?
Aparte, claro, no hemos visto también un acuerdo plurilateral también sobre el tema de inversión, ¿no? Aunque el Perú no es parte de ello. Después está también el tema de la propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no? Que protege la OMC, el tema del comercio de servicios. Una de las modalidades es justamente este caso, ¿no? De las filiales y sus casas matrices, entre otros. Ahí también, por ejemplo, incide, ¿no? Lo que es las reglas de la OMC. Lo primero que tienen que saber es que estamos al tanto de las decisiones por las que han pasado. Sabemos que lo han intentado. ¿Me escuchas? Doctor, tengo una siguiente pregunta de un Sí, claro. compañero, que es la siguiente, a ver, ¿cuáles fueron los factores por los cuales la OMC tuvo críticas en la ronda de Doha en su reunión en Buenos Aires? Eh, bueno, con respecto a eso, la OMC siempre ha sido criticada. Ya la OMC siempre ha habido críticas. Incluso, por ejemplo, hay un libro de una exfuncionaria de la OMC que se llama George Sousa, de que critica, ¿no? Justamente dice, gran parte del comercio internacional está dominado justamente por el comercio de transnacionales, ¿no? Bueno, es un análisis en cierto modo válido, ¿no? Está dominado por transnacionales, y siempre se dice, ¿no? Que hay una camarilla de países que son los que dirigen de la OMC y controlan, ¿no? Controlan las decisiones, controlan la secretaría, controlan el Consejo General, entre otros, ¿no? Por ejemplo, lo que te he mencionado también de, por ejemplo, la elección de esta señora, ¿no? Primero la administración Trump quería una funcionaria de Corea, pero luego entra la administración Biden y le dice no, y eligen a esta señora, ¿no? Esta señora Okonjo. Entonces, por ejemplo, esa es una de las críticas más fuertes quizás que se hace a la OMC, ¿no? De, oye, sí, todos somos iguales, pero hay países que son más iguales entre ellos que con el resto, ¿no? Es una de las críticas que siempre se hace, ¿no? Otra de las críticas que siempre se hace también es al tema de los acuerdos multilaterales. Se dice, no, pero me estás exigiendo demasiada liberalización, esto afecta, de todos modos, así tú me des un trato especial y diferenciado, igual me va a afectar, va a dañar mi rama de producción nacional. Por ejemplo, el tema de los dumpings, el tema de antidumping, de subsidios, ¿no? De antidumping, de derechos compensatorios y salvaguardias, no es algo que puedas tenerlo siempre, ¿no? Se aplica temporalmente nomás, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es algo que siempre se ha criticado. Otra de las críticas más fuertes quizás que se le hace a la OMC es también el tema de los aranceles consolidados. Se dicen, ¿no? Bueno, dicen los que critican a la OMC, ¿por qué me tengo que sujetar a reglas que pactó el gobierno o el gobierno de mi país hace varios años cuando la situación era distinta, ¿no? Cuando nuestros intereses eran distintos? Este tipo de cosas, por ejemplo, también siempre es criticada. Por ejemplo, en materia de servicios, como te decía, es un tema delicado también para los gobiernos. Por eso es que ellos ponen listas específicas de cuáles son los servicios que se van a liberalizar, ¿no? Ese tipo de cosas siempre se le ha criticado a la mesa, ¿no? Entendido, doctor. Acá tengo una pequeña descripción que viene con una pregunta. A ver, actualmente se menciona que la OMC está en crisis porque no ha tomado en cuenta la transformación económica y política de algunos de sus miembros, de sus países miembros que en 1995 eran países en vías de desarrollo y ahora son algunos de los más desarrollados. La aparición de nuevas formas de comercio, en particular el comercio digital, la creciente preponderancia del comercio de servicios sobre el de bienes y la sofisticación de los estados en la implementación de obstáculos no arancelarios. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su opinión sobre la situación de la OMC? ¿Necesita reestructuración o quizás en unos años pueda desaparecer? No, no lo veo que desaparezca. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que hay muchos países que tienen visiones muy diversas respecto al comercio, ¿no? Eso, países también que tienen prácticas comerciales muy distintas, vemos que la OMC tiene adhesión, pues, bueno, es bastante aceptada a nivel mundial, ¿no? Basta ver este mapa, por ejemplo, ¿no? Para ver Estados Unidos, China, países de África, Latinoamérica, Venezuela, Rusia, Europa, ¿no? Entonces es un poco difícil que se desintegre. Ahora, tú me dirías, se puede desintegrar, pero ¿y qué sucede después, no? No hay otra organización global para estos temas. Cuando me presenté para la exposición, ¿no? Justamente hoy día, te mencionaba, ¿no?
especialista en derecho aduanero, derecho del comercio internacional y del comercio exterior. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que hacer una distinción clara. El comercio exterior, bueno, a nivel quizás un poco más doctrinario, está relacionado a estos temas intergubernamentales, ¿no? A cómo incide, por ejemplo, la OMC en las exportaciones peruanas, ¿no? No sé, estudiar quizás el TLC Perú con China. Pero hay temas como los del comercio digital que están más dejados a manos de los privados. Por ejemplo, ¿no? Hay un tema muy interesante en comercio internacional, que es el tema de los medios de pago. Dentro de los medios de pago, por ejemplo, está, bueno, las reglas más relevantes las brinda la Cámara de Comercio Internacional, que no es una organización intergubernamental, sino es una organización privada. Y, por ejemplo, ¿no? La Cámara de Comercio Internacional tenía unas reglas que se llamaban UCP 600, pero vista la transformación digital, publicó las EUCP 600, ¿no? Que era el complemento de sus reglas que en primer momento tenía para adaptarlas al mundo tecnológico, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, me parece mucho más apropiado que se deje en manos de privado, lo que es la reglamentación, ¿no? Lo que hace OMC es brindarte un marco general. OMC te brinda reglas de valoración. Hay un acuerdo de valoración, por ejemplo, cómo se termina de valorar una mercancía, pero el desarrollo se deja, por ejemplo, en manos del Estado. Así, por ejemplo, el gobierno peruano, bueno, a través de la SUNAT, tiene un procedimiento específico de valoración a manera de mercancías, que es el desarrollo del acuerdo de valoración, ¿no? Por ejemplo, estos temas de liberalización de comercio, si bien hay una liberalización a nivel OMC, que es a nivel general, los acuerdos regionales suponen reglas, pues, de mayor liberalización, ¿no? Justamente para eso se suscriben, porque hay más beneficios en una región, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, la OMC no es que te prohíba, ¿no? La OMC te dice, tú en tus acuerdos regionales, si tú ves que tienes unas necesidades particulares, suscribe tu acuerdo regional. Puedes negociar, por ejemplo, también para que se suscriba un acuerdo plurilateral dentro de OMC. Y no tendría que ser obligatorio para todas las partes. Los que quieran, los que están interesados, pueden acogerse a eso. Pero las directrices las vas a encontrar en OMC. Los acuerdos comerciales genéricos los encuentras en OMC. OMC no busca, o no es su intención, al menos su principal objetivo, es darte todas las reglas, todo lo detallado, ¿no? OMC te dice, yo te planteo un marco normativo y a partir de ahí los privados pueden emitir sus normas privadas, los acuerdos regionales pueden emitir sus normas necesarias para sus regiones, los países pueden desarrollar su legislación, entre otros, ¿no? OMC puede asumir retos, claro que sí, puede asumir retos dentro del ámbito de sus competencias, dentro del ámbito de sus funciones, ¿no? Dentro de los objetivos para los cuales ha sido creado. Dentro de esos retos, como te digo, podría ser quizás negociar nuevos acuerdos multilaterales, ¿no? Nuevos anexos al acuerdo de Marrakech, nuevos acuerdos plurilaterales, nuevos acuerdos regionales, la cooperación, por ejemplo, ¿no? Con las instituciones privadas. Justamente hemos visto la participación de las ONGs. ¿Por qué no ver, por ejemplo, la participación de OMC con Naciones Unidas, con Cámara de Comercio Internacional, entre otros, ¿no? Ese tipo, por ejemplo, de cosas son las que permiten, ese tipo de participaciones justamente son las que van a permitir abordar, ¿no? El tema de la transformación digital. En el tema de comercio y servicios, por ejemplo, ¿no? Hay gente que dice, no, pero por ejemplo, el comercio y servicios digital. Oye, pero eso ya está comprendido dentro de la primera forma de comercio y servicios del AGCS, ¿no? Y el AGCS no es un acuerdo precisamente moderno, ¿no? Es un acuerdo que ya tiene sus años. Entonces, por ejemplo, ¿ves? Ahí tienes una reglamentación general. Sin embargo, requiere, pues, no mayor tratamiento, pero ya a nivel regional, a nivel particular, a nivel de los estados, ¿no? No creo que se vaya a desintegrar, no creo que de la OMC sea algo, pues, que está en crisis, que se va a caer, ¿no? Sería muy arriesgado decirte eso, ¿no? Que la OMC va a desaparecer. Muy poco probable, ¿no? Más probable es que se va a modernizar, sí. Sí, eso sí es más probable, que se va a modernizar. Por ejemplo, el tema de los arbitrajes que te decía en solución de controversias es un tema moderno, es un tema contemporáneo que recién se está incorporando. Se está dejando ya atrás este tema de las apelaciones para adoptar el arbitraje, que es mucho más rápido, ¿no? Esa es mi apreciación, estimado Juan Carlos. Entendido, doctor. Y por último, la última pregunta que nos formulan. A ver, ¿qué finalidad tienen las medidas compensatorias dentro de los países miembros de la OMC?
o bajo qué situaciones podrían aplicarse? Ya, mira, como yo te decía, el tema de antidumping y compensatorios responde a qué? A una práctica comercial desleal. Ustedes quizás tengan conocimiento de qué cosa es el dumping, ¿no? En cambio, el tema del derecho compensatorio no combate el dumping. El derecho compensatorio, medida compensatoria, combate los subsidios brindados por el Estado, por los Estados. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el gobierno chino le brinda beneficios, ¿no? Le da dinero, directamente dinero, no sé, pues a los productores de zapatos, ¿no? A sus productores de zapatos para que se alivie sus costos, ¿no? Para que ellos puedan exportar a un menor precio. Por ejemplo, el costo de producción, así solamente considerando el particular, de un par de zapatos fuera $20, pero el gobierno chino haya puesto $10 por cada par de zapatos. Entonces la empresa china va a poder exportar a $10, ¿no? ¿Por qué? Porque los otros $10, ¿quién se lo está dando? El gobierno chino, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, esa exportación de zapatos a $10 llega a Perú, ¿no? A Perú llega como una importación de zapatos. Y el productor peruano, pues obviamente no ha recibido el beneficio del gobierno chino. ¿Qué sucede? Hay una situación de desventaja. El zapato chino entra más barato a Perú. ¿Por qué? Porque en su país de origen, el gobierno chino les dio dinero, por ejemplo, ¿no? Les dio algún tipo de beneficios económicos, ¿no? Un beneficio económico. Y esa situación afecta a la rama de producción nacional. Sí, va a afectar, porque obviamente vas a tener un zapato de una calidad determinada a $10 y que es chino, y el zapato peruano de la misma calidad lo vas a tener a $20 y no va a haber forma de que el productor peruano, la rama de producción nacional peruana, se ponga a la par con la rama de producción china. Entonces hay una afectación, por ejemplo, sí, y hay un nexo causal, ahí se tiene que analizar, ahí entra a analizar, por ejemplo, el INDECOPI, ¿no? El tema del nexo causal. De, oye, los zapatos chinos están $10 porque el gobierno chino les está dando este subsidio, este apoyo. Ah, si hay un nexo causal, por ejemplo, sí, sí. ¿No? Entonces es un ítem que se ha cumplido. Y luego eso, ¿qué cosa se hace? Por ejemplo, se analiza, ah, ya, oye, ¿y este subsidio está afectando a la rama de producción nacional? ¿En realidad sí lo está afectando? Sí. Ah, entonces ahí, ¿qué cosa hace el INDECOPI? El INDECOPI, a través de una comisión especializada, determina y dice, no, oye, en efecto, acá hay una práctica desleal con el tema de los zapatos chinos, así que le vamos a poner un derecho compensatorio, ¿no? Y el derecho compensatorio, no sé, pues un ejemplo va a ser de 1%, ¿no? De las valores, un ejemplo, ¿no? 1% del valor de la mercancía, ¿no? Entonces, al momento de la importación, se le cobre ese 1%, ¿para qué? Para retirar ese beneficio, ¿no? Ese beneficio que afecta a la rama de producción nacional e igualar la situación del productor peruano con la del productor chino, ¿no? Para que no haya estas desventajas, ¿no? Entonces, así es como funcionan las medidas compensatorias, ¿no? Acuérdate, medida compensatoria o derecho compensatorio, ¿qué cosa combate? Combate un subsidio, un beneficio que le brinda un Estado a sus productores, ¿no? El antidumping, ¿qué cosa combate? Combate la práctica dumping, pues, ¿no? Esto de que yo te vendo a menos precio, ¿no? Porque yo estoy en la posibilidad de hacer eso, ¿no? Y el tema de salvaguardias, acuérdate, no va contra prácticas desleales, sino contra un aumento súbito de la importación, ¿no? Esa sería mi explicación del tema de derechos compensatorios o medidas compensatorias. Muchas gracias por la respuesta, doctor, y de forma pública agradecer al ponente Fajardo por su magistral ponencia sobre el marco legal de la OMC. Y para finalizar, invito al público a seguir nuestra página web y las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. En dicha plataforma nos puede encontrar como Identidad Económica Perú y estar atento a futuras publicaciones. Muchas gracias a todos los presentes y buenas noches. Muchas gracias.